Buenos días, profesor y compañero. Mi nombre es Marcel Sanabria y les voy a mostrar cómo hacer un motor de corriente continua. A continuación, les muestro los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Los materiales que vamos a utilizar en este proyecto de física son un par de imanes, dos rolineras, esta es una, pero tienen que ser dos, alambre de cobre, placas de aluminio, tienen que ser específicamente de aluminio. Con esta le vamos a hacer la forma a las otras piezas que vamos a necesitar para el motor. Madera para la base, unos tornillos y obviamente un destornillador con que vamos a pegar, a unir las partes de la base. Un cilindro, que aquí es donde vamos a colocar nuestro motor, de esta forma. Y bueno, esos serían los materiales principales para hacer nuestro motor de corriente continua. La primera parte de nuestro motor que vamos a empezar a elaborar va a ser la bobina. Como les mostré hace un segundo, esta es la bobina del motor. Y bueno, para ello primero vamos a crear las placas, que para eso vamos a utilizar las láminas de aluminio, que las vamos a recortar con esta forma. Yo ya recorté esto previamente con anime para que vean la forma en la que tiene que quedar. No es una, sino son dos. Tiene que hacer dos. Pueden también hacerlo con este mismo material. Después la ponen en sus placas y la recortan. Bueno, el cilindro. Para una vez que tengamos recortadas las placas de aluminio, pues la vamos a colocar, a introducir adentro del cilindro. Aquí yo voy a utilizar este palillo para explicarles cómo debería de ir si estas fueran las placas de aluminio. Pues introducimos una, después la otra, y algo así es lo que nos tendría que quedar. ¿Ven? Por lo menos observamos la del motor, ven que tiene la misma forma, y adentro de esas entradas que le sobran, aquí como vemos, es donde vamos a enrollar nuestro alambre de cobre. Entonces, como podemos observar aquí en el prototipo, por decirlo así, vemos como yo embobiné o enrollé el alambre de cobre alrededor de uno de los lados de la bobina. Aquí, como ven, yo le di como unas 15-12 vueltas, cuando mucho, y en realidad en cada lado hay que hacerle como un mínimo de 100 vueltas, como mínimo, ya que tendrá una mejor resistencia y mejor capacidad para un mayor voltaje, y hará que la bobina no se recaliente tanto o no se vaya a quemar. Entonces, una vez que embobinemos los tres lados, nos va a quedar algo como esto. Digamos que aquí tenemos 100 vueltas, 100 vueltas y 100 vueltas. Como les mostré aquí sobra un lado de la bobina y del otro sobra el otro, obvio. Entonces esos lados los vamos a unir unos con otros. El que sobra de este lado y el que sobra de este lado los unimos de esta forma, igualmente los de aquí y los de aquí, y nos quedaría cada bobina con unos sobrantes, que aquí es donde vamos a hacer nuestras conexiones con la otra pieza fundamental del motor, que es el conmutador. Vamos con el conmutador. Como ya les mostré hace un momento, como se veía, es esta parte del motor, y está conformada por un cilindro de madera. O sea, no tiene que ser exactamente de madera, puede ser de otro material, digamos de plástico, pero tenemos que tener en cuenta que ese material con el que esté hecho
la base del conmutador, esta que está aquí, la redonda, no tiene que ser un material conductor o un material que pase corriente como este tubo de hierro que tenemos aquí. Eso tenemos que tener en cuenta, ya que las placas que vamos a colocar arriba de nuestro cilindro de madera o de plástico, como quieran, no tienen que tocar una con la otra, ya que si el cilindro fuera de metal, al pasar corriente a través de las placas, pues cada una chocarían entre sí y haría un corto, ¿no? Y eso no lo queremos. Lo primero que vamos a utilizar será el cilindro. Como ven, ya les dije que puede ser de madera, de plástico o cualquier otro material que no sea conductor de corriente. Y alrededor de él le vamos a colocar 3 placas, ya que nuestro motor es de 3 bobinas, como ya les mostré hace un segundo. 1, 2, 3 bobinas. Entonces nuestro conmutador va a tener 3 placas. Si fuera de 4 bobinas, pues tendría 4 placas. Ok. Para hacer esas placas vamos a hacer uso de un material que sea resistente o no se dañe fácilmente al tener contacto con chispas causadas por la corriente eléctrica. En este caso yo utilicé estas pequeñas placas que vienen adentro de los transformadores. Yo la utilicé, la recorté de los lados y dejé solamente la parte del medio y la utilicé como placa del motor. Aquí ven, las coloqué en los laterales de esa forma. Si nos vamos al modelo que vimos hace rato, iría por aquí abajo el conmutador, así como lo ven. Los sobrantes de nuestra bobina la vamos a conectar a cada una de las placas del conmutador. Aquí, como vemos, los sobrantes que unimos de cada bobina los conectamos a las placas 1, 2, 3. Con el tornillo aproveché y pegué las placas al trozo de madera, al cilindro de madera. Pero si ustedes quieren pegar las placas con otra cosa como pega loca o cualquier otro tipo de pegamento, también sirve. Y pueden también estañar cada uno de las partes de la bobina, la pueden estañar al trozo de metal, también sirve. Y de esa forma tendríamos completa por lo menos la parte más importante del motor, que es nuestra bobina y el conmutador, que también serían una de las más complicadas de crear, pues. Ya que tenemos hecho nuestra bobina y nuestro conmutador, ya lo colocamos en nuestro cilindro. Tenemos que tener en cuenta una parte muy importante, que es la base del motor. Ya les explico cómo hacerlo. Okay. Para crear la base del motor tenemos que tener en cuenta que depende la medida de la bobina que ustedes hagan, va a ser la medida de la base del motor. En este caso ya hice la base, ya la tengo hecha, simplemente la desarmé y la voy a volver a armar para que vean cómo queda a la medida de mi motor. Pues ya para la base dependería de ustedes, no hay una medida exacta para hacer la base. Aquí vemos cómo uní ya 2 partes de los trozos de madera que están a la medida de mi motor, pues. Ok, ahora vamos a unir la otra parte del trozo de madera aquí, algo así. Ok, aquí como vemos ya tengo hecha ya la base, la estructura de donde se supone que va nuestra bobina. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con estos agujeros que tiene o que le hice en mi base de mi motor? En estos lados van a ir las rolineras. Aquí, como hace rato les mostré una, la vamos a colocar
la vamos a colocar de esta forma, algo así, que ahí perfectamente cabe uno de los lados de mi bobina. Miren. Y de este otro lado también vamos a colocar con la segunda rolinera de esta forma. ¿Ven? Ahora aquí ya literalmente tenemos nuestro motor casi hecho. Lo único que nos falta es hacer que los imanes estén colocados a los lados del motor, por decir, uno aquí y el otro del otro lado. Para eso vamos a hacer una base. Para ello podemos hacer uso de las placas de aluminio y hacer algo como esto, como unas paletas que tengan esta forma para colocarlos a los lados, algo así, y una del otro lado, y ahí colocaremos nuestros imanes, algo así, y uno del otro lado, ahí. Ok, ustedes entendieron. Ya le coloqué las bases de los imanes. Miren, ahora solo resta pues colocar los imanes. Tienen que tener algo en cuenta al momento de colocarlos, que los imanes tienen que estar de forma norte con sur, o sea, que se atraigan. No pueden estar de esta forma en donde se repelen, pues. No, tienen que estar atrayéndose el uno del otro. Ok, nos quedaría algo así. Como ven, gira. Todo bien. Ok, ya aquí en esta parte el motor debería ser capaz de girar si colocamos una corriente a través del conmutador. Aquí les enseño. Vemos como al hacer contacto con el conmutador automáticamente empieza a girar. Eso. Aquí, como ya vimos hace un momento cómo giraba el motor, ya sabemos que funciona. Entonces yo agarré y le agregué esta base aquí abajo para que se facilitara un poco el hacer contacto con el conmutador aquí arriba. Por lo menos si quiero unir los cables, darle corriente al conmutador, lo único que tengo que hacer es juntar estos dos dedos así y vemos cómo gira. Ok, ya como les dije también hace un momento que la base quedaba de su parte, o sea, las medidas, todo, y también la creatividad entonces yo le coloqué esta parte aquí para hacer el agujero que tenía desde un principio, esta parte de madera, para colocar el motor aquí y que quedara algo así. Y bueno, eso ha sido todo. Ya les mostré cómo hacer un motor de corriente continua.